para agradecer a la Fundación Leizaola la amabilidad que ha tenido a celebrar este acto, que es en todo caso un acto oportuno, porque hablar del Sáhara siempre es oportuno en este país después de tantos años con una cuestión, con un conflicto que no se ha resuelto en los parámetros planteados por lo que significa la ley desde el punto de vista internacional, que es las resoluciones de la ONU, que significa el proceso de descolonización que debería haber impulsado España correctamente y que no hizo. Yo creo que todos los que intervenimos en foros públicos y nos referimos a la cuestión del Sáhara, tenemos por dentro una vergüenza personal, sino por nuestra propia actitud en relación con el Sáhara, sí por la actitud que como país, como representantes políticos nuestros, se ha venido adoptando año tras año, legislatura tras legislatura, desde que la democracia en España, por razones absolutamente vergonzosas, de oportunidad seguramente política, de no tener, de no arrojar al debate político una cuestión más en un proceso complicado como fue el proceso de la transición política española, de no arrojar esa cuestión a la solución y al revés plantear una fórmula vergonzosa a través de los acuerdos de Madrid y la permisión de todo lo que ha venido siendo después la acción de Marruecos en relación con el proceso del Sáhara, el conflicto del Sáhara. No, yo he tenido la enorme fortuna de venir aquí muy poco después de visitar tanto los campamentos como los territorios liberados, en una visita organizada de acuerdo con nuestros amigos, nuestros compañeros del Frente Polisario, con quienes además Unión, Progreso y Democracia ha tenido la oportunidad de firmar un convenio que nos liga, yo creo que de una manera muy clara, a los dos partidos, a nosotros dentro de la representación exigua que todavía nos han dado las urnas en los tres procesos electorales en los que Unión, Progreso y Democracia se ha ido presentando, pero independientemente de nuestra posición, digamos que corta, hay que decir que nuestro ánimo y nuestro apoyo a las posiciones del Frente Polisario, de la República Árabe Saharaui Democrática, de la causa que tienen los saharauis, es absolutamente cerrado y sin ningún tipo de fisuras. He de decir también, como responsable de política internacional de nuestro partido, que la primera y gran bandera lanzada por nuestro partido en su corto espacio de existencia fue y sigue siendo la bandera de la causa saharaui. Yo creo que aquí prácticamente todos los que nos presentemos en este foro lo haremos como amigos de la causa saharaui. Pero mi primera reflexión aquí esta tarde en Bilbao es la de que tenemos que revertir, que trasladar nuestra condición de amigos a nuestra condición política. No basta con ser amigos de los saharauis. Todos podemos tener una simpatía en relación con un determinado proceso, hemos podido ir a los campamentos, hemos confraternizado, y es importante además destacar la solidaridad y la capacidad de hospitalidad que tiene el pueblo saharaui para cualquiera que se acerque a ellos, pero hay que revertir la simpatía y la amistad en convicciones políticas. No basta con ser amigos. Uno puede ser amigo, pero luego, cuando llega el momento, en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, puede olvidarse de la causa de los saharauis. En este sentido, yo soy, insisto, representante de un grupo minoritario, pero creo que todos debemos hacer ese esfuerzo. Y por supuesto, quienes más tienen representación parlamentaria, quienes cuentan con responsabilidades de gobierno, tienen evidentemente una mayor responsabilidad que los otros.
y la tiene más. Evidentemente el gobierno de España la tiene más el Partido Socialista, que yo quiero empezar diciendo que independientemente de lo que se plantee luego en el debate, al que lógicamente yo me brindo muy gustosamente, está defendiendo, y lo digo aquí con toda claridad porque no me duelen las palabras, me duelen los hechos, defiende evidentemente la postura, los intereses de Marruecos en una política exterior en la que la causa del Sáhara no solamente se ha olvidado, sino los intereses reales de España en la zona y prácticamente en otras tantas zonas quedan veladas desde nuestro punto de vista por el tamiz de los que son los intereses franceses. Hemos hablado en muchas ocasiones en nuestra sede, en la sede de la delegación de la Embajada del Polisario en Madrid con nuestro amigo Bucharaya, defendemos más los intereses de Francia y en este sentido Francia defiende con un carácter histórico los intereses de Marruecos más que los intereses españoles. Evidentemente a España le debe interesar un Sáhara independiente que hable español, sin perjuicio de que el referéndum de autodeterminación debe ser el planteamiento, el punto de partida de ese proceso. Pero es que además de todo eso hay dos principios importantes en ese terreno. El primero, que no podemos querer para otros países lo que no queremos para España. No podemos querer, por lo tanto, para el Sáhara, la sujeción a un país como Marruecos, que ya se ha dicho anteriormente, es un país absolutamente antidemocrático, dictatorial, en que la jefatura del Estado ocupa todos los poderes habidos y por haber. Es como si en España una misma persona, aparte de jefe del Estado, fuera jefe del gobierno, no hubiera parlamento más que una cosa nominal que se elige no se sabe muy bien cómo, por lo tanto no hay partidos políticos democráticos y los que son auténticamente democráticos están prácticamente perseguidos. Es jefe del Poder Judicial y jefe además de una iglesia, y no de una iglesia cualquiera, sino de una iglesia enquistada claramente en el sistema político y de funcionamiento cotidiano del país. Eso es Marruecos y no se puede, por lo tanto, querer para el Sáhara lo mismo que queremos para España si queremos que efectivamente acabe siendo parte de ese Marruecos dictatorial que no atiende los derechos humanos. Y luego hay otra cosa que desde el punto de vista de lo que significa la política exterior de un partido normal, supongo que normal, por lo menos del nuestro, es que nosotros creemos y queremos que la ley se cumpla, que se cumpla en el ámbito nacional. Pues bien, si la ley en el ámbito internacional lo constituyen las resoluciones de Naciones Unidas, queremos que la ley se cumpla también en el caso del Sáhara. No pedimos nada más que eso, pero eso probablemente es revolucionario en este país en el que el primer partido de España hace caso omiso de sus obligaciones desde el punto de vista histórico. Lo decía el guía del Museo del Ejército hace escasas fechas, un joven con pantalones vaqueros y camisa a cuadros dijo que él defendería claramente el derecho de autodeterminación para el pueblo saharaui, volvió a Madrid y no hizo nada. Ese hombre se llamaba Felipe González. Pero también debo decir que el segundo partido, el que probablemente se presenta como la gran alternativa en España al Partido Socialista, que es el Partido Popular, está dejando últimamente bastante que desear en su política en relación con el Sáhara. Y lamentablemente, por esas cosas que está pasando, el que probablemente se presenta